Gracias, hermano, por la oración. Gracias a todos y cada uno de ustedes en esta tarde aquí presentes. Gracias a nuestros hermanos que pues me consideraron. Yo sé, hermanos, que no siempre pues tengo la oportunidad de participar, pero cuando la tengo, pues aquí estoy para servirle a todos y cada uno de ustedes. No lo mencioné ayer ni el día de hoy, pero los hermanos que se reúnen en la Iglesia de Cristo ahí en el puerto de Brownsville, ahí es donde su servidor sirve a los hermanos como predicador y también de igual manera como anciano en la congregación ahí en el puerto de Brownsville. Ellos me dijeron: hermano, saluda a todos los hermanos donde quiera que tú vayas. Así es de que les mandan los saludos. Y también de igual manera, hermanos, pues allí en Brownsville, cerquitas de la carretera, hermanos, ahí está la casa de todos y cada uno de ustedes. Amén. Amén. Cuando gusten, el hermano ya ha estado ahí con alguno de sus hijos y su esposa, y también su suegra, ¿verdad? Estaba ahí. Y hay mucho piso, hermanos. Y hay mucho patio. Así es de que no se preocupen cuando anden por allá, que quieran ir a visitar la playa en la isla del Padre Sur, porque ahí isla del Padre Norte en Corpus Christi. Pues ahí estamos para servirles. Claro, no siempre estoy en casa porque pues tengo que trabajar. Yo soy maestro de escuela, hermanos, en una preparatoria y también en una universidad, así es de que pues estoy ocupado, pero gracias a Dios esta semana pues tuvimos lo que le llaman allá el Spring Break, y casi siempre tengo algo que hacer también, pero tuve la oportunidad de estar aquí, ¿verdad? Le dije al hermano: está bien, aquí estaremos. Y aún en el verano también, pues ahí estamos, porque pues gracias a Dios ese trabajo nos permite tener el verano libre, tener Spring Break, tener las vacaciones en lo que se le llama la llamada Navidad. 2 semanas. Pero bueno, hermanos, gracias por permitirme cerrar y clausurar en esta tarde esta serie con un título bien hermoso, hermanos, que es precisamente la pasión de Cristo. La palabra pasión, hermanos, viene del latín passio, que se deriva de la palabra pati en latín, y simplemente significa, hermanos, sufrimiento. Significa sufrimiento, pero también significa, hermanos, aguantar. Y si ustedes ven la historia precisamente de lo que se le llama la pasión de Cristo, pues nos podemos dar cuenta que lo que el Señor Jesucristo sufrió y aguantó, hermanos, quizás a lo mejor muchos de nosotros no lo hubiéramos aguantado, porque fue demasiado. Quizás algunos de ustedes han visto, hermanos, una película de hace varios años que la dirigió Mel Gibson, pues un personaje de películas en Estados Unidos. Y esa es una de las películas, hermanos, que son más gráficas que usted pueda ver en relación a los sufrimientos que padeció nuestro Señor Jesucristo. Especialmente, hermanos, cuando el Señor Jesucristo es enviado a aquellos que son encargados de dar los azotes con los látigos. Esos látigos, hermanos, que son de cuero, tenían amarrados a través de todo lo largo que era esos flagelos, pedazos de fierro, pedazos de hueso, hermanos. Así es de que cuando le dan 40 menos 1 de esos, con todas las fuerzas, hermanos, y luego cuando lo estiran, esa película gráficamente se miraba como cuando pegaba en la carne y agarraba la carne y la estiraba y la sacaba, hermanos, la desmenuzaba. Entonces y luego pues usted puede imaginar la sensación de ese sufrimiento al recibir ese flagelazo inmenso, y luego otro por acá, y luego otro por arriba. Y entonces todo el cuerpo del Señor Jesucristo, hermanos, que estaba desnudo delante de aquellos que lo flagelaban, puede ver claramente cómo estaba totalmente desfigurado
el rostro, la espalda, todo, hermanos, horrible. Y eso es lo que nos presentó precisamente la película. ¿Se imaginan, hermanos, el haber presenciado en carne viva, el haber estado allí? Claro, eso fue hace 2000 años, pero aquellos que lo presenciaban, entre ellos había muchas personas que todavía aún amaban al Señor Jesucristo. Y muchos de ellos, hermanos, lloraban, muchos de ellos quizás a lo mejor lo sentían, pero sabemos que realmente no era así. Nuestro Señor Jesucristo padeció demasiado, hermanos, y todo esto empezó estando Él, hermanos, en el Getsemaní. En el Getsemaní, hermanos, era un lugar donde allí tenían esas rocas rectangulares, prismas rectangulares, que usaban precisamente para ponerlos arriba de los costales que llenaban ellos de uva. Y lo hacían para que así de esa manera, hermanos, la uva era exprimida y se iba por una renderita y caía sobre los contenedores para que ellos tuvieran el jugo de uva, o que se traduce en ocasiones en la Biblia como el vino. En ese momento que el Señor Jesucristo oraba a su Padre Celestial, si ustedes recuerdan, hermanos, el Señor en ese momento ya estaba empezando a sentir el peso del pecado de usted y el peso del pecado mío. Así como esas uvas, hermanos, al poner esas piedras de cientos de kilos, hermanos, para exprimirlas sobre las uvas y derramar el jugo, bueno, el Señor Jesucristo, hermanos, se estaba también derramando allí. Dice que Él sudaba como gotas de sangre. ¿Por qué? Porque ya estaba sintiendo ese peso. Pero Él, hermanos, sujeto a su Padre Celestial, porque Él, hermanos, se sujetó a la voluntad de Dios. Padre, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aunque era hijo, dice el escritor en los Hebreos, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y eso es lo que el Señor Jesucristo nos enseña a todos y cada uno de nosotros, hermanos. En su pasión, en su sufrimiento, en su aflicción, que empieza en el Getsemaní. Y luego, después de que hace esa oración a su Padre Celestial, cuando sus mismos discípulos, aquellos que los había acercado más a Él, no podían acompañarle, hermanos, ahí vemos la emoción, ahí vemos la angustia del Señor. Era difícil, hermanos, que aquellos a los cuales Él había escogido, en lugar de estar con Él, al tanto con Él, porque Él no pueden velar conmigo por un rato. Pues no, hermanos, porque era un desafío para ellos, como aún muchos de nosotros, hermanos, aquí en la congregación, cuando alguien de nosotros está predicando, ¿a poco alguno de ustedes no le hacen así? Es un desafío, hermanos. Y ya era en la noche, pues con más ganas, tenían sueño. Finalmente el Señor los deja dormir. Pero después, hermanos, a través de la noche, si ustedes recuerdan, recibe el Señor Jesucristo una traición de uno de los suyos que Él había escogido, hermanos. Ahí está el sufrimiento emocional. Empieza el sufrimiento emocional, empieza la pasión de una manera emocional. Y luego, hermanos, para sumarle a todo esto, cientos de personas, soldados, alguaciles, personas civiles, con espadas, con palos, para arrestar solamente a un hombre. ¿Era necesario todo eso? El Señor no resistió para nada, hermanos. Él, al contrario, cuando venían y entraron, Él fue el que tomó el primer paso hacia enfrente. ¿A quién busca? Yo soy. Y cuando sucede, hermanos, cuando el Señor dice esa frase, yo soy, se caen hacia atrás, tiran hacia atrás. Pero eso no quiere decir que se cayeron, hermanos. La frase yo soy es Jehová Dios. Y quizás muchos de ellos, hermanos, se echaron al suelo,
porque era una frase poderosa, poderosa. Pero claro, eso no quitó el propósito para el cual ellos venían a ese lugar, para arrestarlo, hermanos, para entregarlo. Pero la misma escritura, hermanos, el apóstol Pedro, especialmente cuando empieza a predicar allí, en Hechos capítulo número 2 en Jerusalén durante la fiesta del Pentecostés, cuando les dice: israelitas, oigan estas palabras, este Jesús, varón aprobado por Dios. Él dice, hermanos, que por el anticipado consejo, anticipado conocimiento de Dios, fue entregado por los principales para morir, hermanos, para ser crucificado. Ya estaba todo planeado por Dios. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque alguien tenía que pagar. ¿Saben quién debió de haber tomado ese lugar, hermanos? Usted y yo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dijo el apóstol Pablo, Romanos capítulo 3, versículo 23. Y la paga del pecado es muerte, Romanos capítulo 6 y versículo 23. Nosotros somos los que hemos pecado. ¿Por qué tenía que sufrir él, hermanos? Fue traicionado por Judas, fue entregado a estos hombres y luego es llevado, hermanos, al concilio, al Sanedrín, la élite religiosa del pueblo de Israel. Los supuestos religiosos buscaban manera para condenarle. Buscaban a personas: tú, ¿qué sabes acerca de Jesús? ¿Quién puede dar testimonio contra este hombre? Hermanos, ahí había algunos, pues yo lo escuché decir: destruyan este templo hecho a mano y en 3 días voy a hacer otro hecho sin mano. Falso testimonio. Pero ni aún así concordaban. No podían ponerse de acuerdo. No había nadie, hermanos, que podía testificar en contra del Hijo de Dios, porque no había ninguna acusación que sea real, que realmente condenaría a Jesús. No lo había. Los mismos principales sacerdotes y escribas y esos que eran miembros del concilio, ellos sabían que él no había hecho nada malo. Simplemente, hermanos, lo querían matar por celosos. Porque la popularidad de ellos ya estaba en declive, hermanos. Y la popularidad de Jesús se estaba levantando. Por eso querían deshacerse de él. ¿Qué va a suceder?, pensaban ellos. Lo odiaban, hermanos. No lo querían. Finalmente, hermanos, el sumo sacerdote Anás le pregunta: ¿eres tú el Hijo del Dios bendito? Dinos, queremos saber. Ya que no respondes a estas acusaciones, bueno, porque esas acusaciones eran falsas. Hermanos, cuando son acusaciones falsas, como lo enseñamos el día de ayer, mejor quédese callado. Pues son falsas. Pero cuando le hacen una pregunta, usted va a contestar con verdad. Y eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo cuando le preguntaron: ¿eres tú el Hijo de Dios? Yo soy. Habló con verdad. ¿Qué más tenemos que oír?, decía el sumo sacerdote. Ya no hay necesidad de testigos. Ha hecho una blasfemia, reo de muerte. Y entonces, hermanos, en esta pasión, esos mismos religiosos, élite religiosa, los líderes religiosos, empiezan a bofetearle, le escupen, le ponen algo sobre su rostro y le golpean y le dicen: profetiza. ¿Quién te está pegando? Profetiza. A puñetazos, hermanos. Usted se puede imaginar, hermanos, yo no sé cuántos puñetazos le han de haber dado al Señor. Nomás imagínese, hermanos. ¿Usted ha visto la película de Rocky 1, 2, 3, 4, 5, 6? ¿La ha visto? ¿Cómo se ve el rostro de Rocky? Todo hinchado, desfigurado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recibió muchos golpes de un hombre. Claro, es una película.
Imagínense el rostro del Señor Jesús cuando su rostro está cubierto, pum, 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 pum. Y eran muchos, hermanos, montoneros. Eso era lo que eran, montoneros. Y le escupían, se burlaban de él. Los líderes religiosos. Más fíjense hasta dónde llegaron esa gente, hermanos. Eso es pasión. ¿Cuánto aguantó, verdad que sí, hermanos? Pero eso no es todo. Ya que el Señor dijo verdad, eso fue necesario para ellos condenarle. Y entonces, como la ley decía que ellos no podían darle muerte, por eso lo mandaron al gobernador. Porque él sí podía. Y ahí va a Pilato. Pero el mismo Pilato también, él decía, no hay ningún delito en este hombre, no lo hay. Y por eso es cuando decide, hermanos, sacar a alguien, bueno, sí, era la costumbre, que se soltaba a uno de los presos. Y les pone al más criminal de todos, al ladrón, al asesino, Barrabás. Y como lo mencionaban los hermanos ayer y hoy, Pilato a lo mejor pensó que pues van a elegir a Jesús que sea el que se suelte. Pues no. Ellos decían, crucifícale, crucifícale. Es más, hasta la misma esposa de Pilato, hermanos, no tenga nada que ver con este hombre. Por eso, ¿qué es lo que hace? Se lava las manos. Hermanos, pero todavía no acaba todo. Entonces, ya que se decide que prefirieron que Barrabás fuera el que fuese soltado, es cuando mandan a Jesús a azotarle. Lo mandan a azotar. ¿Cuántas veces fue azotado? Bueno, por lo menos 39. Y como les decía, con esos flagelos de cuero, hermanos, que tenían pedacitos de hueso picudos, hermanos, y le dieron. Después de haber recibido las bofetadas de los del concilio, después de haber recibido los puñetazos de los del concilio, le dan esos flagelazos, hermanos. Azotes inmensos, fuertes, donde le arrancaron el cuero, hermanos, de su cuerpo. Era horrible. Ya se imaginan cuánto estaba sangrando el Señor Jesucristo. Pero todo lo había aguantado. ¿Y qué decía? ¿Me la vas a pagar? No. No decía nada. ¿Verdad que no decía nada de eso? Una vez que le dan los azotes, hermanos, le ponen un manto de silicio. Ya se imaginan con todas las heridas en la espalda y luego uno de silicio, hermanos. Y luego le dan una caña en su mano. Pero no era para que caminara y pudiera mantenerse en pie, no. Porque después le ponen una corona de espinas sobre la cabeza, hermanos. Y luego usted se puede imaginar, ahí se ve también en la película donde la aplastan fuerte sobre la cabeza. ¿Y saben para qué querían? Hace cuenta que le dijeron, ten la caña, cuídamela un ratito. Le ponen la cadena, agarran la caña y vámonos otra vez. Golpe tras golpe, hermanos. Entonces, ¿se imaginan por qué se le llama la pasión, el sufrimiento, el aguante, hermanos, del Señor Jesucristo? Pero ahí no acaba todo, hermanos. Hacen, hermanos, una cruz, un poste. Ya nos decía el hermano que pasaba más o menos como 115 kilos o 105 kilos. Pero a lo mejor era más. Después de tanto golpe, después de tanto latigazo o flagelazo, como usted quiera llamarle, hermanos, después de tener la corona de espinas en su cabeza, hermanos, que le sangraba la cabeza, le sangraba su rostro, le sangraba su cuerpo alrededor, hermanos, tiene que cargar la cruz. Tiene que cargar la cruz. Y salir fuera del pueblo, allá, hermanos, al monte de la calavera.
¿Cuánto era la distancia? Bueno, algunos simplemente dicen, pero hermanos, realmente no sabemos. A lo mejor era un buen tramo, varias cuadras o más, hermanos. Y ahí va, cargando la cruz. Pero ahí no era todo, hermanos. Llegan al lugar y lo ponen sobre la cruz. Una mano a la izquierda, una mano a la derecha. Ponen unos clavotes como los que tienen el ferrocarril, más o menos, solamente para que se imaginen. Y ¡vámonos! Uno, otro, ya se imaginan, hermanos, el sufrimiento. Y luego en los pies, ¡vámonos! 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 Eso fue lo que hicieron con Jesús. Es un tremendo sufrimiento, hermanos, que ni usted ni yo hubiéramos soportado. Usted y yo probablemente estuviéramos echándoles frijoles, como decimos comúnmente, ¿verdad? Claro, la raza dice de otra manera. Pero ¿qué nos enseña toda esta pasión? ¿Qué aprendemos de esta pasión? Ahora sí vamos a empezar la clase, como decía el hermano. 3 cosas, para irnos rápido ahora sí. Primero, hermanos, esta pasión nos enseña que todo eso, hermanos, que Él hizo, ese sufrimiento que Él hizo, fue para condenar el pecado, hermanos. Romanos, capítulo número 8, versículo número 3. Note las palabras que el apóstol Pablo dice, hermanos, a estos hermanos de Roma. Algo que era imposible, hermanos, para la ley. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, fíjense, condenó al pecado en la carne. Entonces ya saben por qué, hermanos. ¿Por qué aguantó? ¿Por qué sufrió todo esto? Porque se tenía que condenar el pecado. De otra manera, hermanos, usted y yo, como leía el hermano ahorita en los Efesios, en otro tiempo estábamos sin Cristo, sin Dios, ajenos a las promesas de Dios, ajenos a la ciudadanía de Israel. Pues todavía estaríamos igual, si no hubiera sucedido esto. Si Cristo no hubiera muerto, hermanos, ahorita estuviéramos condenados, hermanos, a la perdición eterna. Pero Jesús tenía que sufrir, hermanos. Tenía que sufrir por causa del pecado. Y eso, claro, hay muchos pasajes de la Escritura que solamente se los voy a mencionar. Por ejemplo, el apóstol Pablo, Corintios, primera carta, capítulo 15, versículo número 3. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Todo estaba escrito, hermanos. Después de su resurrección, hermanos, en Lucas capítulo 24 les dice a sus apóstoles, ya cuando Él había resucitado, ya cuando Él había triunfado sobre la muerte, note las palabras que les dice a sus discípulos, Lucas 24 y versículo número 44. Les dijo, estas son las palabras que les hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese. Ahí está, hermano. Era necesario. Pero también, hermanos, iba a triunfar, resucitarse de los muertos al tercer día. Era necesario que Cristo padeciese. Gálatas capítulo 1, versículo 4, se dio a sí mismo por nuestros pecados. Primero de Pedro capítulo número 2, versículo 24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que tengamos vida tú y yo, hermanos. Entonces ya saben por qué la pasión, ya saben por qué el sufrimiento, porque se tenía que condenar el pecado y Cristo Jesús lo hace, hermanos. Por eso tuvo que padecer, por eso tuvo que morir. Segundo, hermanos, Jesús hizo todo esto porque te ama. Amén. Esta es la más grande demostración de amor, hermanos, que alguien haya hecho por alguien. Y eso lo hizo el Señor Jesucristo.
El amor de Dios para el mundo entero. Cuando el apóstol Pablo, hermanos, les escribe a los hermanos en Éfeso, capítulo número 3, después del versículo 15, y hace mención de la oración que él hacía por ellos. El apóstol Pablo quería que ellos entendieran algo que es difícil para muchos de nosotros, porque es imposible entender, hermanos, algo que es multidimensional. Si muy apenas aprendemos una dimensión, 2 dimensiones, ¿se imaginan 3 dimensiones, 4 dimensiones o más dimensiones? Bueno, el amor de Cristo, el amor de Dios es multidimensional. ¿Por qué digo esto? Bueno, fíjense, Efesios capítulo número 3, hermanos, la oración del apóstol Pablo en beneficio de los hermanos allí de Éfeso, dice en el versículo número 14 en adelante, dobla sus rodillas el apóstol Pablo para hacer su oración al Padre Celestial y pedir estas cosas, para que les dé conforme la riqueza de su gloria, que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, note esto, hermanos, sean plenamente capaces de comprender, fíjense, con todos los santos, cuál sea la anchura, longitud, profundidad y altura. 4 dimensiones. Si muy apenas podemos hacer los problemas de geometría que son 3 dimensionales, ¿verdad que sí? ¿No? Yo estoy dando una clase de geometría y te parece que no sé qué está pasando, hermanos, en la actualidad. No entra. Ahora se imaginan 4 dimensiones. Ese es el amor de Dios. Porque el amor de Dios, hermanos, tiene, dice aquí, hermanos, su anchura. Y tiene la anchura, hermanos, que abarca toda la tierra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, ya se lo saben de memoria. Bueno, se imaginan, esa es la anchura del amor de Dios. Pero también el amor de Dios, hermanos, tiene una longitud. Va hasta la profundidad del pecado, hermanos. Bueno, esa es la profundidad, eso entraría en la otra. Pero va muy lejos, hermanos, el amor de Dios. Te alcanza hasta donde estés. Solo tienes que aceptar al Señor. Tienes que obedecer. Aceptar no en el sentido como dicen las otras religiones, hermanos, sino más bien obedecerle. Y entonces que te acepte Él a ti cuando tú le obedeces. Tú necesitas obedecer su palabra. El amor de Dios, hermanos, es inmenso. Es inmenso. Así como está, hermanos, la tierra aquí en este lugar, ¿se imaginan hasta dónde está Dios, hermanos? Son miles y miles de años de luz, por ejemplo, cuando hablamos de este universo inmenso, hermanos. Simplemente esta galaxia, la Vía Láctea, hermanos. Usted se tarda miles de años luz para ir de un lugar a otro, del diámetro de esta misma. Ahora se imagina cientos y cientos de galaxias que están lejísimos. Esa es la longitud del amor de Dios, hermanos. Y la profundidad, bueno, depende qué tan bajo haya caído, hasta allá llega el amor de Dios. Esa es la profundidad. Pero cuando usted reconoce y reacciona, ahí está el ejemplo del hijo pródigo, hermanos. En ocasiones necesitamos que alguien nos dé una cachetada para despertar, ¿verdad? Pero en ocasiones necesitamos, hermanos, llegar a las profundidades para darnos cuenta que cometimos un error. Y eso fue lo que pasó con este hombre, hermanos. Habiendo tenido todas las bendiciones de Dios, de su padre en este caso, ¿qué es lo que hace con ellas? Las despilfarra, las malusa, lo gasta todo en deleites y pecado. ¿Y a dónde fue a dar? Teniendo todo, fue a dar, hermanos, a lo más bajo. Por eso dice Lucas, volviendo en sí. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Estaba fuera de sí. Es que tuvo que caer a lo profundo. Volviendo en sí, él reflexiona y dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia y yo aquí estoy sufriendo de hambre? Pero, hermanos, se le prende el foco y dice, esto voy a hacer. Voy a ir a la casa de mi padre y padre, le voy a decir, padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Me someto a tu voluntad.
porque se hazme como uno de tus jornaleros. Hermanos, eso es lo que necesitamos hacer. Y el amor de Dios, miren, está listo. ¿A poco no está listo? Cuando Él venía de regreso, porque necesitamos venir a Dios, hermanos. Necesitamos regresar a Dios. Dios está así. Es más, Él no te espera, Él viene. ¿Recuerdan esa historia? El hijo venía por el camino, hermanos. El padre lo mira de lejos, porque Dios nos mira de lejos, hermanos. Y Él mira el corazón y sabe que ahí vienes. El Padre se acerca a ti y te abraza y te besa y hace fiesta, hermanos, en los cielos. Ese es el amor de Dios. Eso es lo que demostró el Señor Jesucristo en su pasión, hermanos, en su sufrimiento. Dios es amor, dice la Escritura, hermanos. Así como Él, hermanos, nos ha mostrado su amor, también de igual manera Él quiere que nosotros nos amemos los unos a los otros. Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo les doy, que os améis los unos a los otros. ¿Pero qué es de nuevo? Bueno, enseguida. Como yo os he amado, que os améis los unos a los otros. ¿Para qué? Para que los demás conozcan que son mis discípulos. ¿Cómo va a saber la gente, hermanos, que realmente somos discípulos de Dios, discípulos del Señor Jesucristo? Cuando miran el amor. Y claro, el amor, ¿verdad?, es algo muy extenso. Pero una de las cosas que nosotros hemos visto, hermanos, en la pasión de Cristo, es de que Él nos reveló el amor de Dios. No tenía que hacerlo, pero lo hizo. Para mostrarnos a nosotros que sí se puede. Sí se puede. Esa es una frase mexicana, ¿verdad? Sí se puede. ¿Y saben quién se la robó? Obama. En su campaña en 2012. Yes, you can. Así decía. O sea, se robó, la tradujo. Sí se puede. ¿Qué? ¿Verdad? ¿Para qué se la roba? Por último, hermanos, ya para terminar, lo que nosotros vemos en la pasión de Cristo es redención. Es redención. Redención, hermanos, para rescatar a usted, para rescatar también a mí. El apóstol Pablo, hermanos, cuando escribe a Timoteo, primera carta, capítulo número 2, versículo 3 al 6, esta es precisamente, hermanos, el deseo de Dios para todos y cada uno de nosotros. En la segunda parte, hermanos, de este versículo 3, Dios, hermanos, dice la Escritura, el versículo 3 empieza, porque esto es bueno, hablando de la oración y agradable delante de Dios. El 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere, hermanos. Ese es el deseo de Dios, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos reciban la salvación. El apóstol Pedro también, segunda carta 3 y versículo número 9, Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere redimirte, hermanos, y por eso envió a su Hijo Jesucristo, para que tú y yo seamos rescatados. Jesús se ofreció, hermanos, como propiciación por nuestros pecados. En otras palabras, para calmar la ira de Dios. Eso es lo que es la propiciación, hermanos. Apaciguarla. Porque lo que leíamos en Romanos 6 y versículo 23. La paga del pecado es muerte. Entonces, tú y yo merecemos la muerte. Pero la única manera en cómo apaciguamos, ¿verdad?, lo que ya está estipulado de parte de Dios en cuanto a la condenación. ¿Cómo se apacigua la ira de Dios? Lo que Dios ya ha determinado por medio del sacrificio de Cristo. Así es como se apaciguó la ira de Dios, hermanos. Por eso Jesús sufrió por ti, Jesús sufrió por mí, Jesús, hermanos, se ofreció como propiciación por todos nosotros. Eso es lo que nos enseña, hermanos, la pasión de Cristo.
Lo único que tú tienes que hacer ahora es esto, hermanos. Si Él ya hizo eso por ti, ¿qué vas a hacer tú por Él? Hay un canto, ¿verdad?, que va parecido así. Hermanos, amigos, aquellos que nos visitan y que todavía aún no han obedecido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hoy es el día de salvación. Todo lo que tienes que hacer, como aquellos judíos en Hechos 2, a los cuales el apóstol Pedro les predica el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y al predicarles el Evangelio les quebranta el corazón. Ya nos decía el hermano también lo que significa allí, compungidos. Es quebrantar, o sea, atravesar, penetrar. Bueno, el apóstol Pedro dijo, arrepiéntanse, bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús, para perdón de pecados y para que reciban el don del Espíritu Santo. Así es de que si tú no has obedecido el Evangelio, lo que tienes que hacer es pasar al frente. Pasar al frente y confesar al Señor Jesucristo que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador, que Él puede salvar tus pecados, que Él te da la esperanza de la vida eterna. Hay que pasar al frente. Tienes que estar arrepentido y tienes que pasar al frente y tienes que bautizarte. Porque la única manera, hermanos, en cómo nosotros vamos a decir, recrear el sufrimiento y muerte de Jesucristo es en el bautismo. Y claro, no solamente se recrea la muerte, sino que también se recrea la resurrección. Y eso ya para terminar, hermanos, Romanos capítulo número 6. Romanos capítulo número 6, dice el apóstol Pablo a nuestros hermanos allí en Roma, versículo número 3, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos para la gloria del Padre, dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Leímos bien este pasaje detenidamente, hermanos. ¿Verdad que esto, el bautismo, recrea en nosotros, en su cuerpo y el mío? Cuando entramos en el bautismo, estamos recreando la muerte. Juntamente con Cristo, hermanos, somos sepultados. Salimos de las aguas, juntamente con Cristo, somos resucitados. Y hermanos, y esa es